En este vídeo vamos a volver nuestra mirada lectora sobre una obra muy importante de la literatura universal, la Ilíada de Homero. Para comprender adecuadamente la obra de la Ilíada de Homero, es esencial situarla en su contexto histórico y cultural. La epopeya está ambientada en un período conocido como la Edad del Bronce, específicamente durante la Guerra de Troya, un conflicto legendario entre griegos y troyanos que se cree tuvo lugar alrededor del siglo XII a.C. Este periodo se caracterizó por el uso extensivo del bronce en la fabricación de armas y herramientas, así como por la presencia de sociedades organizadas en torno a la agricultura y el comercio. En cuanto al contexto cultural, la Ilíada refleja la mentalidad y los valores de la sociedad griega antigua. Homero retrata un mundo dominado por la figura del héroe, donde el valor, la habilidad en la batalla y la búsqueda de la gloria son altamente valorados. La obra también presenta un panteón de dioses del Olimpo que intervienen en los asuntos humanos, reflejando la creencia religiosa y la cosmovisión griega de la época. Además, es importante considerar el papel de la oralidad en la transmisión y la composición de la Ilíada. La obra fue originalmente recitada de forma oral por rapsodas y bardos en festivales y celebraciones, antes de ser registrada por escrito en el período arcaico. Esta tradición oral influyó en el estilo narrativo de la epopeya, marcado por su ritmo cadencioso, su estructura repetitiva y su uso de fórmulas poéticas. La Ilíada emerge en un momento histórico y cultural particularmente rico en la Grecia antigua, una época caracterizada por una intensa actividad cultural, política y militar. En el contexto histórico, la civilización griega experimentaba el florecimiento de la polis, las ciudades-estado que definían la estructura política y social del mundo griego. Estas polis, como Atenas, Esparta o Tebas, se organizaban en torno a diferentes sistemas políticos, desde la democracia hasta la oligarquía o la tiranía. En el ámbito cultural, la Grecia antigua destacaba por su innovación y creatividad en diversos campos, incluyendo la filosofía, las artes, la literatura y la política. Este contexto cultural efervescente proporcionó el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la epopeya homérica. La trama de la Ilíada se sitúa en el contexto de la legendaria Guerra de Troya, un conflicto bélico que, según la mitología griega, estalló debido al rapto de Helena, esposa de Menelao, por Paris, príncipe troyano. Este suceso desencadenó una serie de eventos que culminaron en un enfrentamiento armado entre griegos y troyanos, cuyas consecuencias resuenan en toda la obra. La religión y la mitología ocupan un lugar destacado en el universo de la Ilíada. Los dioses griegos, con sus intrigas y sus intervenciones en los asuntos humanos, influyen de manera decisiva en el destino de los personajes y en el desarrollo de la guerra. Esta concepción politeísta del mundo refleja las creencias y valores de la sociedad griega antigua, donde los dioses eran objetos de adoración y también actores activos en la vida cotidiana y en los acontecimientos históricos. Además, la obra ofrece una vívida representación de la sociedad y la cultura griega de la época, mostrando los valores heroicos, la importancia de la excelencia en la guerra y el papel central de la familia y la comunidad en la vida de los personajes. La hospitalidad, la lealtad, la búsqueda de la gloria y el honor son temas recurrentes que resuenan a lo largo de la narrativa. Homero, figura enigmática y venerada en la tradición literaria griega, es considerado el autor de dos de las obras más influyentes en la historia de la literatura occidental, la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, existen debates entre los académicos acerca de si fue una sola persona o un grupo de poetas quienes compusieron estas epopeyas. Según la tradición, Homero habría vivido en el siglo VIII a.C., durante un periodo de transición en la historia griega conocido como la Edad Oscura. Se cree que fue un poeta ciego que recitaba sus versos de manera oral, siendo transmitidos de generación en generación antes de ser fijados por escrito. La biografía de Homero está envuelta en leyendas y mitos, y poco se sabe con certeza sobre su vida. Se dice que habría nacido en Esmirna o Quíos, en la costa occidental de Asia Menor, actual Turquía, y que viajó por diversas regiones de Grecia recitando sus poemas épicos. Su lugar en la literatura clásica es innegablemente prominente. Homero es considerado el padre de la poesía épica occidental
y sus obras, la Ilíada y la Odisea, establecieron los cimientos de la literatura griega y ejercieron una influencia perdurable en la literatura universal. La Ilíada, en particular, representa un hito en la historia literaria. Su descripción épica de la guerra de Troya, con sus heroicos enfrentamientos, complejas intrigas y profundas reflexiones sobre la condición humana, la gloria y el destino, la convierte en una obra maestra que ha fascinado a generaciones de lectores y ha inspirado innumerables obras literarias, artísticas y culturales. La Ilíada narra un episodio específico de la legendaria guerra de Troya, centrado principalmente en el enfrentamiento entre el héroe griego Aquiles y el príncipe troyano Héctor. La obra se inicia con una disputa entre Agamenón, rey de los aqueos, y Aquiles, el más valiente de los guerreros griegos, sobre los despojos de guerra, lo que lleva a Aquiles a retirarse del combate y a encomendar a su amada madre, Tetis, que pida a Zeus que favorezca a los troyanos en la batalla. A lo largo de la narrativa, Homero describe vívidamente las batallas y los conflictos que se desarrollan en torno a las murallas de Troya, mostrando la intervención de los dioses del Olimpo en los asuntos humanos. Destacan los enfrentamientos entre los principales héroes griegos y troyanos, así como las intrigas y los momentos de reflexión y humanidad que surgen en medio del combate. El punto culminante de la obra es el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor, dos grandes guerreros destinados a un destino trágico. Después de que Aquiles mata a Héctor en combate, los troyanos se enfrentan a la devastación y la desesperación, mientras que los griegos honran la memoria de su héroe caído. Finalmente, la Ilíada concluye con la devolución del cuerpo de Héctor a su padre, el rey Príamo de Troya, en un emotivo momento de compasión y humanidad que contrasta con la brutalidad de la guerra. La obra no relata el final de la guerra ni el saqueo de Troya, dejando ese episodio para la Eneida de Virgilio y otras obras posteriores. La identificación de los principales episodios y subtramas en la Ilíada de Homero es esencial para comprender la riqueza narrativa y temática de esta epopeya clásica. En primer lugar tenemos la ira de Aquiles. Uno de los episodios centrales de la obra es la disputa entre Agamenón y Aquiles, que lleva a la ira del héroe griego y a su decisión de retirarse del combate. Este conflicto inicializa gran parte de la trama y establece el tono para la exploración del honor, la ira y el orgullo heroico. Otro tema central es la intervención divina. A lo largo de la obra, los dioses del Olimpo intervienen en los asuntos de los mortales, influenciando el curso de la guerra y el destino de los personajes. Los conflictos y alianzas divinas añaden una capa adicional de complejidad a la narrativa y reflejan las creencias religiosas de la época. Otro elemento narrativo central son los combates heroicos. La Ilíada está repleta de emocionantes combates entre los héroes más destacados de ambos bandos. Destacan los enfrentamientos entre Aquiles y Héctor, así como otros duelos memorables, como el de Diomedes contra Eneas o el de Áyax contra Héctor. Otro de los temas centrales es la humanidad en la guerra. A pesar del enfoque en la gloria y la bravura en el campo de batalla, Homero también muestra la humanidad de los personajes en momentos de vulnerabilidad y compasión. Ejemplos de esto incluyen la desgarradora despedida entre Héctor y Andrómaca, así como el encuentro entre Príamo y Aquiles para reclamar el cuerpo de Héctor. Otro tema central que contribuye a la riqueza narrativa de la obra son los conflictos entre los griegos. Además de los enfrentamientos con los troyanos, la Ilíada también explora los conflictos internos entre los líderes griegos. Las disputas entre Agamenón y Aquiles, así como las intrigas y rivalidades entre otros personajes, añaden profundidad al retrato de la sociedad griega antigua. Otro tema central en la Ilíada es el destino y la fatalidad. La idea del destino y la fatalidad es recurrente en la obra, especialmente en relación con la inevitabilidad de la muerte y el destino trágico de los héroes. La profecía sobre la muerte de Aquiles y el destino inevitable de Héctor son ejemplos de cómo los personajes están sujetos a fuerzas más allá de su control. En la obra también se tratan los temas del honor y la gloria. El concepto de honor y gloria es fundamental en la sociedad heroica retratada en la Ilíada. Los personajes luchan en la guerra no solo por la victoria, sino también por la gloria y el reconocimiento de sus hazañas. La búsqueda de la fama y la inmortalidad
a través de los actos heroicos, motiva las acciones de muchos de los personajes. Otro tema importante que se refleja en la Ilíada es el costo de la guerra. La Ilíada también reflexiona sobre el costo humano y moral de la guerra. La devastación, el sufrimiento y la pérdida que resultan de la guerra se presentan de manera cruda y realista, recordando a los lectores las consecuencias trágicas de los conflictos bélicos. Por otra parte, tenemos los interludios poéticos. Homero incluye diversos interludios poéticos a lo largo de la obra, como las descripciones de los escudos de Aquiles y Héctor, así como las genealogías y las historias de fondo de varios personajes. Estos pasajes proporcionan contexto y enriquecen la narrativa principal. La identificación de estos principales episodios y subtramas en la Ilíada permite una comprensión más completa de la complejidad y la profundidad de esta epopeya clásica, así como de los temas universales que aborda Homero en su obra. Es crucial examinar la relevancia y el significado de cada tema presente en la Ilíada de Homero, ya que cada uno arroja luz sobre aspectos fundamentales de la condición humana y la sociedad antigua. La ira y el orgullo heroico son temas centrales que revelan la complejidad de la psique humana, especialmente en tiempos de conflicto. La ira de Aquiles y su consecuente retirada del combate subrayan cómo las emociones pueden dominar el juicio y afectar el curso de los eventos, explorando la importancia del honor y la reputación en la sociedad griega antigua. La exploración del destino y la fatalidad resalta la idea de que los humanos están sujetos a fuerzas más allá de su control. Aunque los personajes luchan por alterar sus destinos, la inevitabilidad de la muerte y el destino trágico de los héroes subrayan la fragilidad y la limitación de la existencia humana. El honor y la gloria son valores fundamentales en la sociedad heroica de la Ilíada. Los personajes luchan en la guerra no solo por la victoria, sino también por el reconocimiento de sus hazañas. Este tema refleja la importancia de la fama y la inmortalidad en la cultura griega antigua, donde las acciones heroicas eran la clave para asegurar un lugar en la memoria colectiva. La humanidad en la guerra resalta la dualidad de la experiencia humana, mostrando cómo incluso en medio del conflicto más brutal, los personajes mantienen su humanidad. Los momentos de compasión, amor y remordimiento subrayan la complejidad moral de la guerra y la capacidad de los seres humanos para mantener su humanidad en circunstancias extremas. La intervención divina refleja la visión religiosa y cosmológica del mundo antiguo griego, donde los dioses influían en los asuntos de los mortales. Este tema también plantea preguntas sobre la relación entre los humanos y los dioses, y sobre el papel de la divinidad en el destino humano. El costo de la guerra examina las consecuencias humanas y morales de los conflictos bélicos. La devastación, el sufrimiento y la pérdida presentes en la obra subrayan la tragedia inherente a la guerra y la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones éticas y morales de la violencia armada. Podemos decir que cada tema en la Ilíada de Homero ofrece una ventana a diferentes aspectos de la condición humana, y la sociedad antigua, proporcionando una comprensión más profunda de los conflictos y dilemas que enfrentan los personajes a lo largo de la epopeya. Es fundamental examinar detalladamente a los principales personajes de la Ilíada, ya que son estos quienes impulsan la trama y encarnan los temas y conflictos fundamentales de la obra. Aquiles, el héroe griego más destacado, es conocido por su valentía en el campo de batalla y su ira ardiente. Su retirada del combate tras una disputa con Agamenón es el catalizador de gran parte de la acción en la obra, y su lucha por reconciliar su sed de venganza con su sentido del honor y la amistad lo convierte en uno de los personajes más complejos de la epopeya. Héctor, príncipe troyano y principal defensor de la ciudad sitiada, se destaca por su valentía y habilidad en la batalla, así como por su amor por su familia y su pueblo. Su destino trágico y su lucha por proteger a su ciudad y a su familia lo convierten en un personaje trágico y conmovedor. Agamenón, rey de los aqueos, es un líder poderoso pero también arrogante y conflictivo. Su disputa con Aquiles y su falta de respeto hacia sus subordinados desencadenan gran parte del conflicto en la obra, y su lucha por mantener el control y la autoridad
lo enfrenta a múltiples desafíos a lo largo de la epopeya. Ulises, Odiseo, conocido por su astucia y sagacidad, es uno de los principales estrategas de los griegos en la guerra contra Troya. Su habilidad para idear planes ingeniosos y su capacidad para resolver problemas lo convierten en un personaje crucial en la trama, y su papel en la trama secundaria de la Odisea le añade profundidad y complejidad a su caracterización. Diomedes, otro destacado guerrero griego, se destaca por su valentía y habilidad en la batalla, así como por su devoción a sus compañeros y su lealtad a su causa. Su confrontación con los dioses en la batalla lo convierte en un ejemplo de determinación y coraje en medio de la adversidad. Observamos cómo los principales personajes de la Ilíada son figuras complejas y multifacéticas que encarnan los valores y dilemas de la sociedad heroica antigua. Su interacción y desarrollo a lo largo de la obra proporcionan una visión profunda de la condición humana y los conflictos universales que atraviesan la epopeya. El examen de las motivaciones y el desarrollo de los principales personajes de la Ilíada revela las complejidades de la psique humana y la evolución de los conflictos y dilemas a lo largo de la epopeya. Aquiles, motivado por su búsqueda de gloria y su deseo de fama inmortal, se ve impulsado por su ira ante la injusticia y la afrenta a su honor. A lo largo de la obra, su desarrollo refleja un proceso de transformación personal, desde la ira descontrolada hasta la comprensión de su propio destino y la aceptación de su humanidad y vulnerabilidad. Héctor, por otro lado, se motiva por su amor por su familia y su pueblo, así como por su deber como defensor de Troya. Su desarrollo a lo largo de la obra muestra su lucha por reconciliar sus responsabilidades como líder y guerrero con sus deseos personales y su sentido de la humanidad. Su trágico destino y su muerte en manos de Aquiles destacan la inevitabilidad del destino y la fragilidad de la existencia humana. Agamenón, impulsado por su ambición y su deseo de poder y reconocimiento, se enfrenta a una serie de desafíos a lo largo de la obra que ponen a prueba su liderazgo y su capacidad para mantener la unidad entre los griegos. Su desarrollo refleja su evolución como líder y como individuo, desde su arrogancia inicial hasta su eventual humildad y reconocimiento de sus propias limitaciones. Ulises, Odiseo, conocido por su astucia y sagacidad, se motiva por su deber hacia su pueblo y su deseo de asegurar la victoria griega. A lo largo de la obra, su desarrollo muestra su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y para resolver problemas de manera creativa y estratégica. Su papel en la trama secundaria de la Odisea añade profundidad y complejidad a su caracterización. Diomedes, motivado por su devoción a sus compañeros y su lealtad a su causa, se destaca por su valentía y determinación en la batalla. A lo largo de la obra, su desarrollo muestra su evolución como líder y como guerrero, desde su juventud impetuosa hasta su madurez y sabiduría como veterano de guerra. La investigación de la organización interna de la Ilíada revela la estructura y el ordenamiento de la epopeya, lo que proporciona una comprensión más profunda de su composición y su significado. La Ilíada se compone de 24 cantos, organizados de manera coherente y cuidadosa para narrar la historia de la guerra de Troya y los eventos que la rodean. Cada canto presenta una unidad temática y contribuye al desarrollo general de la trama y los personajes. El poema comienza in medias res, en el 10º año de la guerra entre griegos y troyanos, y se centra en un periodo de 51 días durante el asedio de Troya. A lo largo de la narrativa se intercalan descripciones detalladas de los acontecimientos, como duelos heroicos, consejos de guerra, intervenciones divinas y momentos de reflexión y diálogo entre los personajes. Cada canto de la Ilíada está marcado por un inicio y un final distintivos, que sirven para delimitar la acción y establecer transiciones narrativas entre episodios clave. A lo largo de la obra se exploran diversos aspectos de la guerra y la sociedad griega antigua, desde la política y la diplomacia hasta la moralidad y la ética en tiempos de conflicto. La organización interna de la Ilíada refleja la habilidad poética y narrativa de Homero para estructurar una epopeya de proporciones épicas.
A través de la cuidadosa disposición de los cantos y la selección de los eventos y diálogos que los componen, el poeta crea una obra maestra que ha cautivado a lectores y estudiosos durante siglos. La investigación de la organización interna de la Ilíada revela la estructura y el ordenamiento cuidadoso de la epopeya, ofreciendo una comprensión más completa de su composición y su significado en el contexto de la literatura clásica. La identificación de elementos estructurales recurrentes en la Ilíada de Homero revela patrones temáticos y narrativos que contribuyen a la cohesión y la profundidad de la epopeya. Uno de los elementos estructurales más recurrentes en la Ilíada es el uso de las invocaciones a los dioses al inicio de cada canto. Estas invocaciones establecen una conexión con el mundo divino y sirven como introducción a los eventos que se desarrollarán en el canto, además de enfatizar la influencia de los dioses en el destino de los personajes. Otro elemento estructural importante es el uso de símiles épicos, comparaciones elaboradas que conectan los eventos de la epopeya con imágenes de la naturaleza, la vida cotidiana o la mitología. Estos símiles no solo añaden belleza y profundidad al poema, sino que también ofrecen perspectivas alternativas sobre los temas y conflictos presentes en la historia. La repetición de fórmulas épicas también es un elemento estructural recurrente en la Ilíada. Frases como el divino Aquiles o el de los pies ligeros se repiten con frecuencia a lo largo del poema, sirviendo para caracterizar a los personajes de manera consistente y establecer un ritmo y una cadencia característicos del estilo épico. Además, la estructura de la obra misma, dividida en 24 cantos, permite la exploración de diversos aspectos de la guerra y la sociedad griega antigua de manera ordenada y coherente. Cada canto presenta una unidad temática y contribuye al desarrollo general de la trama y los personajes, mientras que la disposición de los cantos en conjunto crea una narrativa épica de proporciones monumentales. Por tanto, la identificación de elementos estructurales recurrentes en la Ilíada revela la complejidad y la riqueza del poema, así como la habilidad poética de Homero para crear una obra maestra que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad. El estudio del lenguaje utilizado por Homero en la Ilíada revela la maestría poética del autor y su capacidad para transmitir una narrativa épica de proporciones monumentales. Homero emplea un estilo de verso épico conocido como hexámetro dactílico, caracterizado por su ritmo marcado y su estructura métrica regular. Esta forma poética, compuesta por 6 pies métricos, otorga al poema un ritmo majestuoso y una cadencia característica que contribuye a su grandiosidad y solemnidad. Además del verso épico, Homero utiliza una amplia variedad de figuras retóricas para enriquecer su poesía y transmitir sus ideas de manera memorable y evocadora. Entre las figuras retóricas más destacadas podemos encontrar algunos, como por ejemplo, los epítetos homéricos, adjetivos descriptivos que acompañan constantemente a un nombre o sustantivo específico, como el de los pies ligeros Aquiles, o la de los ojos de lechuza Atenea. Estos epítetos no solo caracterizan a los personajes de manera consistente, sino que también contribuyen a la musicalidad y la ornamentación del verso. También encontramos símiles épicos. Homero utiliza símiles elaborados para comparar eventos o situaciones de la epopeya con imágenes de la naturaleza, la vida cotidiana o la mitología. Estas comparaciones no solo añaden belleza y profundidad al poema, sino que también ofrecen perspectivas alternativas sobre los temas y conflictos presentes en la historia. Otras figuras retóricas que podemos encontrar son las enumeraciones y los catálogos. El poeta emplea extensas enumeraciones y catálogos para describir ejércitos, naves, héroes y objetos con un detalle minucioso. Estas listas no solo contribuyen a la ambientación y la atmósfera del poema, sino que también refuerzan la sensación de vastedad y complejidad del mundo que retrata. También encontramos metáforas y alegorías. Homero utiliza metáforas y alegorías para transmitir ideas abstractas y conceptos complejos de manera vívida y tangible. Estas figuras retóricas sirven para profundizar el significado de la obra y para explorar temas universales como el honor, la gloria y la condición humana. Podemos afirmar, por tanto, que el lenguaje utilizado por Homero en la Ilíada combina el verso épico con una variedad de figuras retóricas para crear una obra poética de gran belleza y profundidad.
Su estilo poético, marcado por la musicalidad, la ornamentación y la expresividad, ha sido admirado y estudiado durante siglos como ejemplo supremo de la poesía épica griega. La exploración de la función estilística en la narración y caracterización de los personajes en la Ilíada revela cómo el estilo poético del autor contribuye a la profundidad y complejidad de la obra. Homero utiliza una variedad de recursos estilísticos para dar vida a sus personajes y enriquecer la narrativa épica. Uno de estos recursos es el uso de epítetos homéricos, adjetivos descriptivos que acompañan constantemente a un nombre o sustantivo específico. Estos epítetos, como el divino Aquiles o el astuto Odiseo, caracterizan a los personajes de manera consistente y contribuyen a la musicalidad y la ornamentación del verso, añadiendo belleza y profundidad al poema. Además, Homero emplea símiles épicos para comparar eventos o situaciones de la epopeya con imágenes de la naturaleza, la vida cotidiana o la mitología. Estas comparaciones, como leones hambrientos que asolan el ganado o como estrellas que brillan en el cielo nocturno, ofrecen una visión vívida de los acontecimientos narrados y revelan aspectos importantes de la psique y el carácter de los personajes involucrados. La narración misma, con su ritmo majestuoso y su estructura métrica regular, contribuye a la caracterización de los personajes y al desarrollo de la trama. El tono solemne y grandilocuente del verso épico refleja la importancia y la magnificencia de los eventos narrados, mientras que la cadencia rítmica y la musicalidad del lenguaje crean una atmósfera única que transporta al lector a la época y el escenario de la guerra de Troya. La exploración de la métrica utilizada en la composición de La Ilíada de Homero revela la habilidad poética del autor y su capacidad para crear una obra maestra de proporciones épicas. Homero emplea predominantemente el hexámetro dactílico, una forma poética característica de la épica griega, en la composición de la Ilíada. Este verso consiste en 6 pies métricos, cada uno compuesto por una secuencia de sílabas largas y cortas. La regularidad del hexámetro dactílico otorga al poema un ritmo marcado y una cadencia característica que contribuye a su grandiosidad y solemnidad. Cada pie métrico del hexámetro dactílico puede ser de diferentes tipos, como el dáctilo, el espondeo o el troqueo, lo que permite una variedad rítmica dentro del verso. Esta flexibilidad métrica permite a Homero adaptar el ritmo y la estructura del poema a las necesidades narrativas y estilísticas de cada momento. La evaluación del ritmo y la musicalidad del texto en la Ilíada de Homero muestra la maestría poética del autor y su capacidad para crear una obra que cautiva al lector con su cadencia y armonía. El poema está imbuido de un ritmo majestuoso y una cadencia característica gracias al uso predominante del hexámetro dactílico. Esta forma métrica, compuesta por 6 pies métricos, otorga al poema una estructura rítmica que resuena a lo largo de cada verso, creando una sensación de fluidez y cohesión en la narrativa. La regularidad del hexámetro dactílico, combinada con el uso de recursos como la cesura y la sinalefa, contribuye a la musicalidad del texto, permitiendo que la narrativa fluya con facilidad y gracia. La cesura, una pausa natural en el medio del verso, y la sinalefa, la fusión de 2 vocales adyacentes en una sola sílaba, añaden variedad y ritmo al poema, creando una experiencia auditiva envolvente para el lector. Además del ritmo, la musicalidad del texto se ve enriquecida por otros recursos poéticos, como los epítetos homéricos y los símiles épicos, que añaden belleza y profundidad al lenguaje utilizado por Homero. Estos elementos poéticos, combinados con el ritmo y la estructura métrica del poema, crean una sinfonía de palabras que transporta al lector a la época y el escenario de la guerra de Troya. La relevancia de la Ilíada en la antigua Grecia fue de suma importancia, tanto en el ámbito cultural como en el político y social. En primer lugar, la Ilíada desempeñó un papel fundamental en la formación de la identidad griega al proporcionar un relato épico que celebraba los valores y hazañas de los héroes griegos. Este poema épico sirvió como una fuente de inspiración y orgullo para los griegos, quienes encontraron en los relatos de Aquiles, Héctor, Odiseo y otros héroes un reflejo de sus propias virtudes y aspiraciones. Además, la Ilíada tenía una gran relevancia en el ámbito educativo,
ya que se utilizaba como una herramienta pedagógica para enseñar valores morales y cívicos a los jóvenes griegos. A través de las aventuras y desafíos enfrentados por los héroes en el poema, se transmitían lecciones sobre el honor, el coraje, la lealtad y la justicia, valores fundamentales en la sociedad griega antigua. Políticamente, la Ilíada también tuvo un impacto significativo al promover la solidaridad y la unidad entre las diferentes ciudades-estado griegas. El poema exalta la idea de la gloria y la fama obtenida a través de la valentía y la victoria en la guerra, lo que incentivaba la cooperación entre las polis griegas en momentos de conflicto externo. Socialmente, la Ilíada influía en la vida cotidiana de los griegos al proporcionarles un marco de referencia cultural común. Los pasajes del poema eran recitados en ceremonias religiosas, celebraciones públicas y eventos sociales, contribuyendo así a la cohesión y la identidad cultural de la comunidad griega. En este aspecto, la relevancia de la Ilíada en la antigua Grecia fue multifacética, abarcando aspectos culturales, educativos, políticos y sociales. Como obra literaria, este poema épico desempeñó un papel crucial en la configuración de la identidad y el imaginario colectivo de los griegos, dejando un legado perdurable que ha influenciado a generaciones posteriores hasta la actualidad. Es esencial examinar las influencias culturales y literarias en la Ilíada de Homero para comprender su contexto y su significado dentro de la tradición literaria griega. Una de las influencias culturales más destacadas en la Ilíada es la mitología griega, que proporciona el telón de fondo mítico en el que se desarrolla la epopeya. Los dioses del Olimpo, con sus intrigas y rivalidades, intervienen en los asuntos de los mortales y afectan el curso de la guerra de Troya, añadiendo una dimensión divina y trascendental a la narrativa. Además, la Ilíada refleja las tradiciones orales de la antigua Grecia, ya que el poema fue transmitido de generación en generación a través de la tradición oral antes de ser registrado por escrito. Esta influencia se manifiesta en el estilo narrativo del poema, que se caracteriza por su ritmo cadencioso, su estructura métrica regular y su uso de fórmulas épicas y recursos poéticos. En cuanto a las influencias literarias, la Ilíada muestra la influencia de la poesía épica griega anterior, especialmente en el uso del verso épico y la estructura narrativa. Autores como Hesíodo y los poetas épicos de la tradición micénica pueden haber influido en la composición y el estilo de Homero, aunque la magnitud y la originalidad de su obra lo distinguen como un poeta singular en la historia de la literatura griega. Además, la Ilíada también ha ejercido una influencia significativa en la literatura posterior, tanto en la antigua Grecia como en la posteridad. Autores como Virgilio, Ovidio y Dante se inspiraron en la epopeya homérica para crear sus propias obras maestras, lo que demuestra la perdurable relevancia y el impacto cultural de la Ilíada en la literatura occidental. La comparación de la Ilíada de Homero con otras epopeyas y obras de la tradición clásica revela tanto similitudes como diferencias significativas que enriquecen nuestra comprensión de la literatura antigua. Una comparación relevante se establece con la Odisea, también de Homero, que complementa y contrasta con la Ilíada. Mientras que la Ilíada se centra en los eventos de la guerra de Troya y la ira de Aquiles, la Odisea sigue el viaje de Odiseo, de regreso a casa después de la guerra, explorando temas de astucia, aventura y nostalgia. Aunque comparten elementos como la estructura en hexámetros dactílicos y la influencia de la mitología griega, cada epopeya aborda diferentes aspectos de la experiencia humana y la condición heroica. Otra comparación importante se puede hacer con la Eneida de Virgilio, una epopeya latina que se inspira en la Ilíada y la Odisea. La Eneida narra la fundación de Roma por Eneas, un héroe troyano, y refleja los temas de destino, honor y patriotismo presentes en las obras homéricas. Aunque se diferencia en su contexto cultural y su enfoque en la política y la moral romanas, la Eneida comparte con la Ilíada un sentido de grandeza y solemnidad épicas. Además, la comparación con otras obras de la tradición clásica, como las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y las obras filosóficas de Platón y Aristóteles, permite contextualizar la Ilíada
dentro de un panorama más amplio de la literatura y el pensamiento griegos. Aunque estas obras difieren en género, estilo y temática, todas contribuyen a la riqueza y diversidad del legado cultural griego. El estudio de las interpretaciones históricas y críticas de la Ilíada de Homero muestra la evolución del pensamiento y la comprensión de esta obra maestra a lo largo del tiempo. Desde la antigüedad hasta la actualidad, la Ilíada ha sido objeto de numerosas interpretaciones históricas y críticas que han abordado diversos aspectos de la epopeya, desde su composición y su significado hasta su relevancia en la cultura y la sociedad griegas. En la antigüedad, las interpretaciones de la Ilíada estaban influenciadas por la visión tradicionalista de la épica griega como una expresión de los valores y la identidad nacional. Filósofos como Platón y Aristóteles elogiaban la obra de Homero por su belleza poética y su profundidad moral, mientras que historiadores como Heródoto y Tucídides la utilizaban como fuente histórica para comprender el pasado griego. Durante la era clásica y helenística, la Ilíada fue objeto de análisis filológicos y literarios más detallados, con eruditos como Aristarco de Samotracia y Cenódoto de Éfeso estableciendo los fundamentos de la crítica textual y la exégesis literaria. Estos estudiosos se centraban en cuestiones como la autenticidad del texto, la unidad temática y la estructura narrativa, sentando las bases para la interpretación moderna de la obra. En tiempos más recientes, la Ilíada ha sido objeto de interpretaciones históricas y críticas que reflejan las preocupaciones y los intereses de cada época. Los críticos han explorado una amplia gama de temas y perspectivas en su intento de comprender y contextualizar la epopeya homérica. La evaluación de la relevancia y el impacto de la Ilíada de Homero en la literatura mundial es fundamental para comprender su lugar en el canon literario y su influencia perdurable a lo largo de los siglos. La Ilíada ha ejercido una influencia profunda y duradera en la literatura mundial, tanto en la antigüedad como en la posteridad. Desde su composición en el siglo VIII a.C., esta epopeya ha sido considerada una obra maestra de la literatura épica y ha inspirado a generaciones de escritores, poetas y dramaturgos en todo el mundo. En la antigüedad, la Ilíada fue admirada por su belleza poética y su profundidad moral, convirtiéndose en un modelo de excelencia literaria para los escritores griegos y romanos posteriores. Autores como Virgilio, Ovidio y Lucano se inspiraron en los relatos homéricos para crear sus propias obras maestras, como la Eneida y las Metamorfosis, contribuyendo así a la difusión y la perpetuación del legado de Homero en la literatura clásica. En la Edad Media y el Renacimiento, la Ilíada fue redescubierta y valorada como una fuente de inspiración para la literatura y el arte europeos. Poetas como Dante y Petrarca encontraron en los relatos homéricos una riqueza de imágenes y motivos que enriquecieron su propia obra, mientras que artistas como Miguel Ángel y Rafael se inspiraron en los personajes y las escenas de la epopeya para sus obras visuales. En tiempos modernos, la Ilíada ha seguido siendo una fuente de inspiración y referencia para escritores de todo el mundo. Desde adaptaciones y reimaginaciones contemporáneas hasta estudios académicos y análisis críticos, la epopeya homérica ha mantenido su relevancia y su impacto en la literatura mundial, demostrando su capacidad para trascender las barreras culturales y temporales. La reflexión sobre la vigencia de los temas tratados en la Ilíada en la actualidad revela la atemporalidad y la universalidad de los dilemas humanos abordados en esta epopeya antigua. Uno de los temas centrales que podemos encontrar en la obra es la naturaleza de la guerra y sus consecuencias devastadoras. A través de la narrativa de la guerra de Troya, Homero explora las motivaciones y los conflictos que impulsan a los hombres a luchar, así como el sufrimiento y la pérdida que resultan de la violencia y el odio. Otro tema importante es el honor y la gloria, representados en la figura del héroe y su búsqueda de fama y reconocimiento. En la recapitulación de los puntos clave de este pequeño análisis, es importante destacar los aspectos fundamentales que hemos explorado. Primero, examinamos el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la obra, reconociendo su importancia dentro de la civilización griega antigua y su influencia en la formación de la identidad y los valores griegos. Luego,
exploramos la biografía de Homero y su lugar en la literatura clásica, reconociendo su contribución única a la tradición épica y su impacto perdurable en la literatura occidental. Después realizamos un resumen de la trama principal y la identificación de los principales episodios y subtramas, destacando la riqueza narrativa y la complejidad de la epopeya homérica. Identificamos también los temas centrales de la obra, como la guerra, el honor, la amistad y la justicia, así como su relevancia y significado en la actualidad. Además, analizamos los principales personajes y sus motivaciones, así como la organización interna y los elementos estructurales recurrentes del poema. Luego, nos sumergimos en el análisis del lenguaje utilizado por Homero, destacando su maestría poética y su uso de figuras retóricas para enriquecer la narrativa. Exploramos también la función estilística en la narración y caracterización de los personajes, así como la métrica utilizada en la composición del poema y su evaluación en términos de ritmo y musicalidad. Desarrollamos una comparación con otras epopeyas y obras de la tradición clásica, destacando la influencia y la relevancia perdurable de la Ilíada en la literatura mundial. Finalmente, reflexionamos sobre la vigencia de los temas tratados en la obra en la actualidad, reconociendo su atemporalidad y su capacidad para resonar con el lector contemporáneo. Nuestro análisis nos ha permitido apreciar la profundidad, la riqueza y la relevancia perdurable de la Ilíada, mucho más que un simple poema épico, una obra atemporal que ha enriquecido y enriquecerá las vidas de innumerables personas a lo largo de las generaciones.